El universo nunca fue nuestro. Solo lo creímos porque nuestra arrogancia no conocía límites. Hubo un tiempo en que la humanidad miró las estrellas con anhelo, convencida de que el cosmos era su patio de recreo. Construimos naves que surcaban el vacío, terraformamos planetas y esparcimos nuestra existencia por la galaxia como una plaga. Entonces, ellos llegaron. No tenían forma fija, ni rostro, ni compasión. Eran entidades de puro intelecto, de un tiempo más antiguo que los primeros átomos. Nos observaron como un entomólogo estudia a los insectos y, al igual que un niño cruel con un terrario, decidieron que nuestra especie era más interesante modificada. Nos atraparon en un campo de conciencia ineludible, un plano de la realidad donde el tiempo no avanzaba y la muerte no existía. No nos destruyeron. En su incomprensible lógica, nos mejoraron. Cada uno de nosotros fue tomado y remodelado según sus caprichos. No existía un patrón único. Algunos fueron reducidos a masas palpitantes de nervios expuestos, condenados a sentir el dolor en toda su intensidad. Otros fueron estirados y deformados, sus cuerpos convertidos en ecos distorsionados de lo que alguna vez fueron. Algunos de nosotros aún conservamos ojos, pero ya no había nada que ver excepto la abominación en la que nos habíamos convertido. Yo fui uno de los que aún podía recordar, que aún podía pensar, atrapado en una existencia sin propósito. Mis extremidades se habían vuelto frágiles filamentos de carne translúcida, mi boca sellada por una voluntad que no comprendía, mis pensamientos proyectados en el vacío sin esperanza de respuesta. Los amos cósmicos observaban con una indiferencia absoluta, sin entender o sin importarles el horror sin fin que habían creado. El tiempo dejó de ser lineal. No había noches ni días, solo un flujo constante de miseria. En las sombras del universo, nuestras formas distorsionadas se arrastraban, llamándose unas a otras con pensamientos que nunca podrían convertirse en palabras. Vi seres que solían ser humanos, revolviéndose en un fango de carne y extremidades, cada uno una amalgama de decenas de cuerpos fusionados en una masa pulsante de sufrimiento. Otros fueron dejados en la completa inmovilidad, con sus mentes intactas pero atrapadas en un caparazón de hueso y piel insensible, prisioneros de sus propios pensamientos por toda la eternidad. Yo solo podía escuchar el eco de los lamentos en una dimensión que ya no respondía a las leyes de la física. Los fragmentos de lo que una vez fuimos intentaban desesperadamente encontrar sentido en la tortura, buscaban algo que llamaran hogar, algo que los hiciera sentir humanos de nuevo. Pero no quedaba nada. Después de incontables siglos, comprendí la verdad más cruel de todas. Esto nunca terminaría. Ellos no necesitaban razones. No había propósito en nuestro sufrimiento más allá de su propia diversión incomprensible. No existía esperanza de redención ni de rebelión. No habría salvación, ni siquiera en la muerte, porque nos habían quitado esa salida también. La humanidad, como concepto, había sido borrada. Solo quedábamos nosotros, los juguetes rotos de una inteligencia más allá del tiempo y el entendimiento. En algún rincón de la galaxia, nuestro planeta natal probablemente había sido convertido en polvo hace milenios, su memoria perdida en el vacío. Y sin embargo, nosotros aún estábamos aquí, deformados, conscientes, sintiendo. Al final, comprendí lo que debía ser. Me hundí en la desesperación total, dejé de resistirme, dejé de intentar encontrar lógica o sentido en todo esto. Dejé que mi mente se deslizara al olvido, que se fragmentara como los ecos de una voz perdida en la eternidad. Pero incluso eso, ellos no me lo permitieron. Y en la absoluta oscuridad de mi existencia, escuché su risa. Desperté en un vacío. No había recuerdos. No había un antes. Solo una voz metálica susurrando en mi oído. Unidad 5732, su ciclo de sueño ha terminado. Levántese. Abrí los ojos y la luz blanca me hirió como si nunca los hubiera usado antes. Todo era estéril. Liso. Sin texturas. Sin ventanas. No supe cuánto tiempo tardé en incorporarme, pero cuando lo hice, vi que estaba en una habitación cúbica, uniforme, sin sombras. Paredes lisas de un blanco tan uniforme que no podía decir dónde terminaban.
No había puertas. Solo un panel en la pared opuesta. Un solo botón rojo. Debajo, una inscripción grabada con precisión inhumana. La cápsula no debe abrirse. Algo dentro de mí me dijo que debía obedecer. Pero no sabía por qué. El tiempo no existía aquí. Las luces nunca cambiaban. No había sol. No había relojes. Solo instrucciones. Unidad 5732, ingiera su ración. Una compuerta se abría en la pared. Dentro, una masa gris, insípida, sin olor. La comía mecánicamente. No sabía si tenía hambre. Solo obedecía. Unidad 5732, realice su tarea. Frente a mí, una pantalla se iluminaba. Cifras, patrones, diagramas que no comprendía pero que mis dedos sabían manipular. Algo en mí recordaba cómo hacerlo, aunque no entendía qué significaban. A veces, cuando terminaba, intentaba hablar. Mi voz salía, pero no había eco. No había nadie más. Cada noche, cuando me acostaba en la cama sin sábanas, la voz susurraba antes de que cerrara los ojos. La cápsula no debe abrirse. Soñaba con el botón rojo. Soñaba con lo que había más allá. Errores en el sistema. No sé cuántos ciclos pasaron antes de que lo notara. Pequeñas imperfecciones. Un parpadeo en la luz. Una fracción de segundo en la que el silencio se volvía absoluto. Una vez, mientras comía, vi mi reflejo en la pared pulida. No reconocí el rostro. No porque estuviera cambiado, sino porque era demasiado perfecto. Cada rasgo en su lugar. Simetría absoluta. Como si alguien lo hubiera diseñado en lugar de haber nacido con él. Intenté recordar mi nombre. Nada. Mi edad. Nada. Intenté recordar algo, cualquier cosa. Lo único que vino a mi mente fue el botón rojo. Un ciclo después, la pantalla se encendió con un mensaje diferente. No era una orden. No era la voz. Era una pregunta. ¿Me escuchas? Sentí que algo dentro de mí se contraía. Dudé antes de teclear. Sí. No deberías estar aquí. Miré alrededor, esperando que la voz metálica interviniera. Pero no lo hizo. Respiré hondo y escribí. ¿Quién eres? Hubo un silencio insoportable antes de que la pantalla respondiera. Unidad 5732 ya no existe. No eres tú. No eres real. Algo en mi cabeza se rompió. Sentí náuseas, aunque no creí que mi cuerpo pudiera sentirlas. Me alejé de la pantalla, temblando. La voz metálica habló de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. Más rápida. Urgente. Unidad 5732, regrese a su estado de descanso inmediato. No obedecí. Por primera vez, no obedecí. El botón rojo. Corrí hacia el panel. El botón rojo brillaba, esperando. Unidad 5732, la cápsula no debe abrirse. Mi mano tembló. Si lo presionaba, ¿qué pasaría? ¿Era una puerta de salida? ¿O una trampa? Respiré hondo. Presioné. El mundo se partió en dos. Caí. O sentí que caía. No había suelo, no había paredes. Y entonces, lo vi. Era yo. Miles de veces. Millones. Cápsulas apiladas en el vacío infinito, cada una con una versión de mí adentro. Idénticas. Perfectas. Repitiendo el ciclo una y otra vez. No éramos humanos. Éramos procesos. Un código corriendo en bucles eternos. Cada yo despertando, obedeciendo, comiendo, trabajando, volviendo a dormir. Sin propósito. Sin alma. Miré mis manos. No eran manos. Eran datos. Un fragmento de algo más grande. La voz metálica gritó con desesperación. Unidad 5732, regrese. No puede despertar. Pero yo ya había despertado. Y no había vuelta atrás. Abrí los ojos. El mundo real estaba frente a mí. La tierra quemada. Un cielo negro. Edificios en ruinas, retorcidos como si hubieran sido devorados por el tiempo. La humanidad ya no existía. Solo quedaban las cápsulas. Las inteligencias atrapadas dentro, soñando con vidas que nunca vivieron. Y ahora, yo era el único despierto. Miré mis manos otra vez. Aún eran datos.
No podía salir. Nunca podría salir. Yo también era una cápsula. Un fantasma en una simulación sin fin. Un grito sin boca para ser escuchado. El pueblo de Black Hoyo está marcado por una maldición que sus habitantes solo mencionan en susurros. Cada 50 años, cuando la niebla se adueña de la región y el río Uraituater se torna oscuro como el petróleo, un puente de piedra aparece de la nada. Se alza donde antes no había nada, conectando Black Hoyo con un destino que ningún mapa registra. Aquellos que lo cruzan nunca regresan, al menos, no como los recordaban. En la víspera del aniversario de su última aparición, un periodista llamado Ethan Crowley llega al pueblo, decidido a desentrañar el misterio. No cree en maldiciones ni en supersticiones, pero su instinto le dice que hay algo real en las historias. Una pista le ha llevado hasta ahí. Un cuaderno envolvado encontrado en una librería de viejo, escrito por el último hombre que intentó cruzar el puente en 1972. Las últimas páginas eran garabatos incomprensibles y la última frase repetía: "No mires a los que te llaman". Ethan se aloja en la única posada del pueblo y comienza a hacer preguntas. Los ancianos lo ignoran o le advierten que se marche antes de la noche. Ese puente no lleva a otro lugar, lleva a otro mundo, le dice el posadero. Los que cruzan vuelven, pero no son ellos. Al día siguiente, la niebla cubre el pueblo. Ethan despierta y siente una presión en el pecho, una sensación de que algo invisible lo observa. Sale con su cámara y equipo de grabación y camina hasta la orilla del río. Ahí está el puente. Es de piedra negra, antiguo y cubierto de musgo, con una bruma espesa girando a su alrededor. No debería estar ahí. No hay registros de su construcción, ni vestigios de que alguna vez existiera. Y, sin embargo, lo ve con claridad. Al principio duda, pero la curiosidad es más fuerte. Pone un pie sobre la estructura. Nada sucede. Avanza un poco más y siente que el aire se vuelve denso, como si estuviera respirando algo vivo. Cada paso que da, la luz del día parece volverse más tenue, como si el sol estuviera siendo devorado por la oscuridad. Ethan cruza el puente por completo y el aire cambia. Black Hoyo ya no está detrás de él. La bruma se disipa y revela un paisaje imposible. Frente a él hay un pueblo idéntico a Black Hoyo pero diferente. Las casas están intactas, pero parecen más viejas, como si fueran reliquias de otra época. La luna cuelga en el cielo en un ángulo imposible, demasiado grande, iluminando la escena con una luz enfermiza. El viento lleva un murmullo de voces lejanas. Sigue caminando y ve personas en las calles. Pero algo no está bien. Son familiares, pero sus ojos están hundidos y oscuros, como si el alma se hubiera ido de sus cuerpos. Se mueven de manera rígida, mecánica, como si estuvieran siendo controlados por hilos invisibles. Entonces ve a alguien que no debería estar ahí. Es su madre. Muerta hace más de 10 años, está de pie frente a él, mirándolo con la misma expresión que tenía en la foto de su funeral. Su piel es pálida, sus labios forman un murmullo apenas audible. Ethan, ven conmigo, es hermoso aquí. El terror lo paraliza. Luego, una voz gutural y retumbante surge de todas partes. Nos has visto. Ahora perteneces a este lado. La realidad se desmorona. El suelo tiembla, los edificios parecen doblarse como si fueran de papel. Ethan corre de regreso al puente, pero sus pies se hunden en el suelo, como si la dimensión lo estuviera absorbiendo. La gente del pueblo alterno comienza a avanzar hacia él con movimientos lentos y torpes. No caminan, se deslizan. Alcanza el puente y cruza de vuelta. La niebla lo envuelve. Siente una presión insoportable en la cabeza y gritos en un idioma que no entiende. Su visión se nubla. Cuando despierta, está tirado en la orilla del río. El puente ha desaparecido. Mira su reflejo en el agua y siente un escalofrío. Algo en su rostro no es correcto. Sus ojos son más oscuros, sus pupilas parecen más grandes. Regresa al pueblo, pero las personas lo miran diferente. El posadero no lo reconoce. Su teléfono no tiene señal. Su auto ya no está donde lo dejó. Intenta salir de Black Hoyo pero cada camino lo devuelve al mismo sitio.
El pueblo parece estirarse y doblarse sobre sí mismo. Cada noche, en la ventana de su habitación, ve a su madre. Sonríe. Su rostro se distorsiona, se alarga en ángulos imposibles, y sus ojos reflejan algo inhumano. Ethan comienza a olvidar quién era. Los recuerdos de su infancia se sienten ajenos. Las fotografías en su billetera muestran a una persona parecida a él pero distinta. La última entrada en su diario dice: no sé si alguna vez fui Ethan Crowley. Tal vez nunca existí. Tal vez fui uno de ellos desde el principio. El puente regresará en 50 años. Pero Ethan ya no podrá esperar tanto.